Decir que vamos a hablar de una reforma tributaria con 198 artículos en 10 minutos es toda una osadía, pero la idea es que hablemos de lo más importante o de esos puntos clave que nuestros televidentes, empresarios, emprendedores deban de tener en cuenta. Por eso hoy nos acompaña Mauricio Ochoa, él es abogado de Ochoa, Correa y Asociados. Bienvenido a Negocios en Telemedellín, Mauricio. Gracias, Paula. Qué rico tenerlo aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. ¿Y por dónde arrancamos? ¿El imán? Pues sí, está bien. ¿Qué es esto del imán? El imán es un impuesto mínimo alternativo que se le instauró, digamos, a las personas al lado de su impuesto de renta y al lado también de la renta presuntiva. Digamos que ya las personas no solamente van a tener que hacer su declaración de renta por el sistema ordinario, sino que también verificar su renta presunta y adicionalmente ir a una tabla que se llama el imán. Y en esa tabla pues van a poner allí el valor de sus rentas y la tabla les va a decir cuál es el impuesto mínimo que tienen que pagar. Después debe escoger entre este impuesto mínimo y la liquidación que hizo de su impuesto de renta y pagar el que más alto le dé. O sea que ni tan alternativo ni tan mínimo. Ni tan alternativo ni tan mínimo, tiene toda la razón, es hasta contrario a su definición, ¿no? Contrario a su definición, sí. ¿Por qué se habla que esta reforma, como para darle un poquito de contexto, está creando normas antielusión y todo un tema pues como realmente delicado? Realmente están normas tributarias, 198 artículos, de los cuales podríamos decir que en su 90% son normas antielusión. En la medida que si uno hiciera un inventario de todas las veces en que resultó vencida la administración de impuestos en los últimos 10 años, hay una norma para cada una de esas veces en la cual resultó vencida. Hay situaciones delicadas para los empresarios. Hoy hacer una fusión y una escisión sin contar con el tema tributario es muy difícil. Hacer aportes en especie sin contar con el tema tributario es bien complejo. Hacer una alianza estratégica con una compañía internacional o fusionarse o resultar adquirido por una compañía internacional también es una cosa bien compleja si no se tiene en cuenta las normas tributarias, porque ya no es como era antes, tampoco lo es como es en derecho. Digamos que esta norma tributaria trajo cambios que dicen en casi todos sus aspectos es para efectos tributarios se entenderá que las cosas son así, o sea que no son como en materia comercial, no son como en materia laboral, son como en materia tributaria se dicen que sean. Entonces hay que tener cuidado los abogados, los consultores, los contadores de las compañías, los dueños de las compañías en asesorarse muy bien en materia tributaria antes de hacer cualquier proceso de reorganización empresarial, porque hay dificultades allí para la reorganizaciones. Hablábamos entonces inicialmente del imán, ahora hablemos del IMAS. El IMAS es el impuesto mínimo alternativo simple, ni tan simple ni tan alternativo. Básicamente, si las personas quieren que su declaración quede en firme en un término de 6 meses, pues ya no solamente van a liquidar su impuesto de renta ordinario, no solamente su impuesto presunto, no solamente su IMAN, sino que ahora también van a calcular el IMAS, es decir, una tabla adicional, que es un poco más alta que el imán, y lo que dice el gobierno nacional es compare de todas aquellas, escoja la más alta. Si escoge el IMAS, yo le garantizo que en 6 meses su declaración tiene firmeza, es decir, que no lo voy a revisar en el término de 6 meses. ¿Sí? Pasan 6 meses y usted está tranquilo, ya tiene su declaración en firme, no va a tener ninguna discusión con la administración de impuestos. O sea que ya no son 2, tampoco 3, sino serían 4 las posibles declaraciones de renta que le toque hacer a una persona natural. Y hablemos ahora de la retención en la fuente para empleados. Cuando se les retuvo ya en enero y febrero, ¿se les devuelven esos dineros o qué pasa ahí? No, la retención en la fuente es un mecanismo anticipado del impuesto de renta. Es decir, cuando te están haciendo retención en la fuente, lo que están haciendo es diciéndote, mire, ya usted tiene esta retención en la fuente aquí en la administración de impuestos, usted presente su declaración, que con esa retención en la fuente paga sus impuestos o los anticipa. Y si no si fue menos, entonces pide la devolución. Si usted no presenta declaración, pues ese fue su impuesto directo de renta, las retenciones que le practicaron. El problema con estas retenciones es que son muy confusas. Hay 3 artículos para revisarlas, muy complicados. Definen inclusive como empleados a personas que no son empleados. Por ejemplo, los profesionales independientes, honorarios, para la ley tributaria son empleados. No para la ley laboral, de ningún punto de vista. Las personas que prestan servicios técnicos son empleados y entonces tienen que hacer retención en la fuente como empleados. Para que ellos se ganen menos de 3,5 millones de pesos no hay mucho problema, porque podría ser una retención inclusive igual a 0 o no tener retención en la fuente. Para quienes facturen o hagan un contrato de 3,5 millones en adelante empieza a ser muy progresiva la retención, al punto de que si haces un contrato por una cuantía de 100 millones, que uno diría eso es mucho dinero para un contrato, pero si es un contrato por 2 años, para unos servicios, podría tener hasta retenciones del 25%.
Imagínese usted con una retención de la fuente del 25%. ¿Cómo le parece? Su contrato quedó como bien poquito. Buen descuento el que le hizo en ese momento descuento al cliente, ¿no? Por no haberlo tenido en cuenta, porque el tema es que el desconocimiento no lo absuelve a usted de aplicar o no la ley. Sin lugar a dudas. Y el tema del impuesto nacional de consumo es otro tema también. Sí, que es un Correa tributo nos ha nuevo, preguntado. así como lo es el CREE, que es otro nuevo tributo. El impuesto nacional al consumo básicamente es para el consumo final de ciertos productos. Telefonía celular con un 4% para todo el que le guste hablar por celular, mandar mensajes de texto, etcétera. Para los vehículos, los de uso familiar de más de $30.000 con el 8%, los de más de $30.000 con el 16% de impuesto al consumo más el IVA. Usted puede resultar fácilmente pagando el 32% de IVA de impuestos por su vehículo, 16% de IVA y 16% de consumo. Y el que más fue publicitado por, digamos, televisión y medios, por el gobierno nacional, que es el impuesto al consumo de bares y restaurantes. Por eso usted ahora cuando va a alguna cafetería, un restaurante, un bar, pues si ese bar no es una franquicia internacional o no está actuando bajo autorización de una franquicia, le va a cobrar impuesto al consumo del 8%. Ya no va a ser del 16, como era el impuesto de bebidas y alimentos antes en restaurantes o bares. Entonces ahí en ese disminuye, es el único que pasa del 16 al 8. Digamos que le disminuye al empresario. Yo no he visto realmente que las cartas de productos bajen el 8. Creo que todas las cartas se quedaron como están y creo que ahí de pronto hay un incremento en el margen de rentabilidad de algunos dueños de bares y restaurantes. Otros seguramente, pues para ser más competitivos, disminuirán ese 8% de sus cartas y saldrá un poco más favorable el producto. El CREE, la contribución especial para la equidad. Se llama impuesto a la equidad y la sigla es CREE, no sabe uno dónde... ¿De dónde sale? La realidad es que eso es una contribución para la equidad. Ese impuesto va a tener problemas. Es un impuesto inclusive inconstitucional, un poco ilegal, por decirlo menos. ¿Por qué? Ese impuesto a la equidad es una contribución especial que van a pagar los empresarios sobre la misma base gravable que su impuesto de renta. En Colombia está prohibido que se grave una cosa 2 veces. En este caso se grabó la misma cosa 2 veces. El impuesto de renta dice que cada vez que se incremente el patrimonio de una persona, entonces habrá impuesto de renta. El CREE dice que cada vez que se incremente el patrimonio de la persona, entonces habrá contribución para la equidad o impuesto para la equidad, lo que significan 2 tributos sobre la misma base y que posiblemente pueden ser declarados inconstitucionales. La verdad es que la filosofía del CREE era desmontar los aportes parafiscales, que los empresarios han criticado tanto, como un impuesto a la nómina. Entonces lo que trataron de decir, mire, no pague aportes parafiscales, no pague ICBF, no pague SENA, evíquese ese 5%, que nosotros más bien le vamos a colocar un impuesto, le vamos a poner un impuesto del 9% sobre sus rentas por los próximos 2 años, o del 8% de aquí en adelante sobre sus rentas, para que ese mismo aporte que usted hacía como a los empleados, o por los empleados, para SENA e ICBF, ahora lo haga, pero no a través de aporte de la nómina, sino a través de otro impuesto más sobre sus rentas que se llama CREE. Quedó 9% para esos 2 años y 8% de aquí en adelante. ¿Y los nuevos periodos del IVA? En los nuevos periodos del IVA va a ser una dificultad grandísima. El gobierno nacional no ha sabido cómo controlar los IVAs ni la devolución de los IVAs y por ahí se ha perdido una gran cantidad de recursos. Ustedes han escuchado los escándalos y últimamente inclusive el director de la administración bastante enojado por ese asunto. Lo cierto es que si el periodo de IVA antes era bimensual, siempre había sido bimensual el impuesto sobre las ventas, las personas estaban acostumbradas a eso. Ahora hay 3 periodos distintos para 3 personas diferentes. Unos seguirán declarando y pagando cada bimestre IVA, otros seguirán declarando y pagando cada 4 meses y otros cada año. Lo que hace que cada quien tenga que cerciorarse muy bien de qué periodo le va a tocar de aquí en adelante y cuándo podrá presentar su declaración, pagarla o pedir su devolución. Mauricio, pues en definitiva yo creo que la conclusión es asesórese muy bien, busque que todo su equipo de contador, de las personas que están rodeándolo en la compañía, de abogados y todo, entiendan muy bien no solamente desde el punto de vista comercial el negocio, sino también desde este momento, digamos, la parte de la tributación, de cómo su compañía puede verse afectada o incluso usted mismo si no tiene la debida cautela o por lo menos la asesoría competente que le permita tomar una buena decisión. Muchas gracias. Gracias.